¿Me pueden decir en qué página está, por favor? En la 366. Página 366. ¿Sí? Sí. Sí. Ok. Me voy a adelantar poquito. Porque como ya decíamos el día de ayer, pues hay que hacer un análisis de la flecha que vamos a diseñar para poder ver esos puntos de concentración de esfuerzos. Pero lo más importante, jóvenes, es poder identificar qué tipos de esfuerzos le estamos provocando a nuestro eje o a nuestra flecha. Si fuera un eje, ya dijimos que no transmite torsión. Eso significa que podemos tener la flecha sujeta a flexión, combinado con tensión o compresión, o en su defecto simplemente a flexión. Y pues eso nos lleva a que nosotros debamos de saber qué momento flector le estamos provocando como para poderla diseñar. Me adelanto poquito, bueno, antes de adelantarme poquito. En el caso de las flechas, pues ya sabemos que va a transmitir torsión y obviamente pues va a estar sujeta a un esfuerzo de torsión. Dependiendo de los elementos que yo coloque sobre la flecha, si de entrada ya sé que voy a poner un engrane, pues mínimo debería estar viendo la fuerza tangencial y la fuerza radial que me van a estar flexionando, aparte de dar la torsión, la fuerza tangencial, también va a estar flexionando a la flecha. Y pues, híjoles, eso significa que debemos de saber información que me sea útil para poder calcular esos momentos de torsión o esos esfuerzos flexionantes. Sin embargo, si apenas voy a diseñar a la flecha, difícilmente voy a poder saber el momento flector. ¿Por qué? ¿Qué se ocupa para saber el momento flector? No empiecen ustedes también, jóvenes. Acabo de cancelar la clase de diseño mecánico A porque no te hicieron tarea y no contestaban nada de lo que preguntaba. La fuerza tangencial, profe, y el diámetro. Ok, ya vimos fuerzas en engranes, jóvenes. Para calcular las fuerzas dependemos del momento de torsión que va a transmitir el engrane en este caso, y que ese momento de torsión lo podemos sacar de datos de funcionamiento. Ok, pero la pregunta fue, ¿qué necesito saber para calcular el momento flector? Ya sé que puedo calcular la fuerza tangencial y la fuerza radial, pero esas son las fuerzas. ¿Qué necesito saber para calcular el momento flector? Las cargas. Y la longitud de la flecha. Pues las cargas son las fuerzas o momentos, pero y esas ya vimos que las podemos calcular con los diámetros de los engranes y con el momento de torsión que pueda transmitir cada engrane. Pero la longitud de la flecha, si no la he diseñado, ¿cómo la voy a saber? Entonces, esto se vuelve difícil de saber desde un principio. Hay 3 criterios para diseñar una flecha, jóvenes. El primer criterio es por la capacidad de carga. Es decir, que el esfuerzo que le estemos aplicando sea menor o igual que el esfuerzo permisible. El segundo criterio es por la deformación permisible. Y esto significa que la deformación que le estamos provocando a la pieza pues sea menor o igual que la deformación permisible. Y finalmente por inestabilidad. Y ahí en inestabilidad cae lo que veíamos el día de ayer del fenómeno de resonancia, que cuando una pieza empieza a vibrar y cae en resonancia,
pues va a llegar a la ruptura. Y eso lo hace que sea una pieza inestable porque no sabemos en qué momento pudiera fallar. Pero bueno, eso lo platicamos un poquito después. Dentro de los pasos que hay para diseñar un eje o una flecha, son estos pasos, no recuerdo que si son como 8 pasos, pero bueno, los empiezo a seguir. Y el primer paso dice, elabore un esquema de la flecha tomando en cuenta todos los elementos sobre ella y los efectos que producen. Determínense la magnitud, dirección y sentido de las fuerzas y momentos que estos elementos transmiten a la flecha. Ok, ya podríamos ahorita imaginarnos una primer flecha como la que estábamos viendo hace un momento, esta, donde tal vez no veamos la polea en la entrada, pero sí pudiéramos poner un cople para que el cople transmita el momento de torsión a la flecha, sin generar cargas adicionales. Una polea sí genera cargas adicionales, jóvenes. Tarea. Les encargo que investiguen en el libro de diseño de elementos de máquina de Robert L. North, no, perdón, de Mott, diseño de elementos de máquina de Mott. Hay un apartado, no me acuerdo el capítulo, que se llama fuerzas que ejercen elementos sobre ejes o flechas. ¿Lo puede repetir, ingeniero? ¿Fuerzas que qué? Fuerzas que ejercen elementos sobre ejes o flechas. Más o menos así va el tema. Gracias. Y van a encontrar lo que yo ya les expliqué de cómo pueden calcular las fuerzas en los engranes. Va a venir engrane cilíndrico recto, engrane cilíndrico helicoidal, engrane cónico, y no recuerdo si vienen los cónicos ahí. Pero el chiste es de que entonces, jóvenes, también viene las fuerzas que ejerce una polea con la banda, obviamente, sobre la flecha. La fuerza que ejerce una cadena sobre la catarina y que va a estar sobre la flecha. Entonces, necesito que vean esa información porque esa información les va a ser útil para que ustedes puedan determinar si necesitan montar en su flecha alguna cadena, una catarina o una polea para transmitir ya sea con cadenas o bandas respectivamente, pues sepan qué tipo de fuerzas va a ejercerse sobre el eje o sobre la flecha. Lo mismo con engranes, pero con engranes ya lo vimos, jóvenes. Entonces, pues ya es una ventaja el que hayamos visto lo de los engranes. Y ahora nada más les toca a ustedes investigar sobre lo que vienen siendo las bandas y con sus poleas y las catarinas con la cadena. Y de esa forma, pues tendríamos ya el punto número 1. El punto número 2 dice con ayuda de la tabla 12.3, que no es la 12.3, es la 11.3, creo. Sí. Dice, representa un extracto condensado de los criterios, fórmulas y datos para cálculo de ejes y flechas. Estime un diámetro mínimo efectivo y en caso de considerarse necesario, considere la deformación producida. Me salto porque esta es la tabla 11.3, jóvenes. Y como podrán ver, que se ve más clara en esta diapositiva que en la anterior que ya les había mostrado. Sin embargo, si continúo, son las primeras 3 renglones de esta tabla. Porque esos primeros 3 renglones corresponden con el primer criterio de diseño, de capacidad de carga. Los siguientes 2 renglones, o sea, el renglón 4 y 5, tienen que ver con la deformación permisible. Y el quinto y sexto renglón que aparecen al final de la tabla tienen que ver con las vibraciones mecánicas. Entonces, me voy a la siguiente extracto, que es
bajo el criterio de diseño de carga, por capacidad de carga. Y el primer renglón me dice, para ejes a flexión. Y dice que el momento flector pues, va a ser igual al momento de resistencia a la flexión, W, por el esfuerzo flector permisible. Esa fórmula podría ser aproximadamente igual al 0.1 o al 10% del diámetro al cubo por el esfuerzo permisible. O bien, despejado de esa ecuación, el diámetro sería igual a 2.17 por la raíz cúbica del momento flector entre el esfuerzo permisible. Híjoles, voy a prender luz, voy a prender el iPad para que vean lo que apunto en el pizarrón. ¿Qué están viendo? El pizarrón, profe. ¿Eh? El pizarrón. Pizarrón, profe. Ok. Híjoles. Ustedes en mecánica de materiales aprendieron a calcular el esfuerzo flector como el momento flector por C entre el momento de inercia de segundo orden de área, donde ustedes ya sabían que para una flecha circular sólida, si el momento era positivo, momento flector positivo, la distribución de esfuerzo se daba más o menos así. Y obviamente ustedes aprendieron que este valor que está aquí era el momento flector máximo en la zona de tensión. Y este valor que estaba aquí era de la misma magnitud que este otro, pero era el esfuerzo flector máximo en la zona de compresión. ¿Sí o sí? Sí. Entonces, para esa fórmula, C pues era igual al diámetro dividido entre 2 o bien el radio de la flecha. ¿Sí o no? Sí. Mi esfuerzo flector en el eje neutro es igual a 0, porque la distancia C va del eje neutro pues al punto donde yo quiera analizar y calcular el esfuerzo. Pero entonces, el máximo esfuerzo se da donde tengo el radio mayor de la flecha. Como no voy a utilizar la letra R minúscula para radios de flecha, sino para unos radios de curvatura que más adelante vamos a ver, por eso estoy poniendo que C vale el diámetro de la flecha dividido entre 2. Y que el momento de inercia de segundo orden de área para una flecha circular sólida, pues era igual, ¿me lo dicen? ¿Se acuerda alguien? Pi por diámetro a la cuarta sobre 64. Muy bien. Y de esa forma ustedes pueden calcular el esfuerzo flector.
Yo en diseño mecánico A no lo veo así, pero es lo mismo. Lo voy a ver así. El esfuerzo flector es igual al momento flector entre el momento de resistencia a la flexión. Donde el momento de resistencia a la flexión para una flecha circular sólida como la que tenemos acá es igual a pi por diámetro al cubo sobre 32. Y esto es lo mismo que esto. Nada más que a mí se me hace más fácil esta fórmula que esta otra. ¿O no? Sí, profe. Pero es lo mismo. Voy a sustituir estos dos valores en esta ecuación y me va a quedar que es igual al momento flector por C, que es el diámetro dividido entre 2, entre pi por diámetro a la cuarta sobre 64. Híjoles. Me va a quedar que es igual al momento flector. Este diámetro lo puedo eliminar con este que está a la cuarta y me queda al cubo. Y entonces en el denominador me va a quedar pi por diámetro al cubo. La D ya desapareció de acá. Y el 64 entre 2 me va a quedar como 32. Y entonces me queda que es igual al momento flector entre pi por diámetro al cubo entre 32. ¿Lo ven? Si yo sustituyo este valor acá, pues me va a quedar que es igual al momento flector entre pi por diámetro al cubo sobre 32. Y esta ecuación es la misma que esta. Este resultado que tenemos aquí es el mismo resultado que tenemos acá. Pero a mí me lo enseñaron así, que el esfuerzo flector es igual al momento flector entre el momento de resistencia a la flexión. ¿Tienen el primer tomo, por favor, a la mano? Sí, profe. Váyanse a la página 77, por favor. ¿Qué página, profe? 77. 77. Si ya la encontró, ¿me puede leer el encabezado? Cálculo de la capacidad de carga. En la página 77. ¿Es lo de momentos de superficie? Sí. Ah, momentos de superficie o de segundo orden y momentos de resistencia a flexión de algunas secciones. ¿En qué manual estaba buscando, joven? Es que estaba en el segundo tomo. Perdón. Esperen, no lo hagan así el día del examen, porque ya valió. Y les recomendé que forraran sus manuales. Si ya pagaron por ellos, cuídenlos, jóvenes, y tomen notas que sean importantes para ustedes en esos manuales. Les recomendé que compraran post-its delgaditos, porque si el día del examen van a tener que ir a sacar el momento de resistencia a la flexión, sí dice la tabla eso, ¿verdad? Momento Sí. de resistencia a la flexión. Sí, profe. Y también dice momentos de superficie. ¿Sí o no? Sí. Entonces, en esa tabla pueden encontrar W o pueden encontrar la I
para diferentes secciones transversales. Busquen la flecha circular sólida porque también hay una hueca. Y debe venir la I como pi por diámetro a la cuarta entre 64. Y debe venir W como pi por diámetro al cubo entre 32. Sí, profe, sí, bien. Ok. Si ya vimos que por los dos lados, a ver, yo en mecánica de materiales aprendí esto. Y en diseño mecánico A aprendí esto otro. Y estoy dándome cuenta que es lo mismo. Pues de cualquiera de las dos ecuaciones puedo despejar el diámetro. Y si despejo el diámetro, me va a quedar, el 32 lo puedo pasar hacia arriba. Y me va a quedar que es igual a 32 veces el momento flector entre pi por el esfuerzo flector. Pero si yo pongo el esfuerzo flector permisible, y este sería el diámetro al cubo. Si sigo despejando y quito el cubo de aquí, pues tendría que ser con raíz cúbica. 32 entre pi, por favor. Profe, tengo una duda. En la tabla donde hay unos que tienen separados WY y WZ, ¿ahí cuál tomaríamos como WB? Pues depende del eje sobre el cual se esté flexionando, ¿no? Si son valores diferentes es porque tiene diferente rigidez con un eje que con otro. Es decir, si yo tuviera una viga, porque esto no puede ser una flecha, su sección transversal es rectangular, le monto un rodamiento circular y no hay rodamientos rectangulares. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Entonces, esto va a ser una viga. Pero si esa viga yo la pongo así y le aplico una carga aquí, difícilmente voy a ver que se deforma. Por más fuerza que yo le aplique, y le estoy aplicando fuerza, jóvenes, no logramos ver deformación. Pero si en lugar de ponerla así, la pongo así, es bien fácil deformarla. Tiene un módulo o un momento de resistencia de la flexión mucho más pequeño que cuando yo lo pongo así. Eso debieron de haberlo aprendido en mecánica de materiales 1. ¿O me equivoco? Sí, profe. Así Pero- cuando vimos la forma en I de las vigas. Exactamente. Pero una flecha circular es simétrica en el eje que lo vean. Por eso, con respecto de cualquier eje, va a dar el mismo valor del momento de resistencia a la flexión o de módulo de este momento de superficie de área de segundo orden para flexión. Les va a dar lo mismo. ¿Por qué? Porque es simétrica la figura geométrica. No siendo así en un rectángulo, en un perfil en T, en un perfil en C, en un perfil en I. Y por eso en esos tipos de perfiles sí cambia la fórmula. Pero yo no puedo poner una flecha con un perfil en I, porque no va a haber un rodamiento con perfil I. Donde yo ponga el rodamiento tiene que ser circular. Sí puede haber secciones de flecha que no sean circulares. Ya se los había platicado, ¿no? Incluso les mostré ejemplos de fotos, si mal no recuerdo, de unas flechas de un molino de un ingenio azucarero. ¿Sí o no? Sí, profe. Ok. ¿Cuánto da 32 entre pi? Y sáquenle raíz cuadrada. ¿Cuadrada o cúbica? Cúbica, perdón. A mí me dio 2.16. 16,9. 16.7. Redondeado. Ok.
Redondeado les tiene que dar esto, jóvenes. 2.17 por la raíz cúbica del momento flector entre el esfuerzo flexionante. ¿Sí o sí? Sí, profe. Sí. Y obviamente, jóvenes, ahí en esa ecuación tienen que el diámetro, pues valdría o sería igual a 2.17 por la raíz cúbica del momento flector entre el esfuerzo flector permisible, perdón. Para poder utilizar esa fórmula, yo tendría que saber más o menos cuál es el esfuerzo flector que estarían provocando en ese eje que va a estar a flexión. Y en el denominador de la raíz cúbica, pues debe de aparecer lo que viene siendo el esfuerzo permisible. Del lado derecho, jóvenes, en la columna de datos, me dice que el esfuerzo permisible varía entre 80 y 120 newtons sobre milímetro cuadrados para ejes que están en reposo hechos de un acero ST50. Es decir, un eje que no gira. A ver, pero si yo no lo quiero de un acero ST50, ¿cómo calculo el esfuerzo permisible? Ah, pues ahí después de decir acero ST50 dice O. ¿Se acuerdan qué siglas son lo que nos están diciendo ahí? Sigma BSCH. No, profe. No, yo no, profe. Seña de que no estudian, jóvenes. Pues creo que viene en un documento que nos pasó al principio, pero yo no supe cómo se saca eso, la verdad. Pues seña de que no estudian, porque hay como 5 videos. Yo creo que fácilmente fueron 5 clases donde estuvimos explicando lo siguiente. Dejo de compartir eso para ahora compartir esto, que lo tienen en los archivos del equipo de diseño mecánico B y donde vimos, voy a hacerle suma a esta figura, y donde vimos dónde puedo calcular o determinar el valor en un diagrama de Schmidt o de Goodman modificado de la resistencia a la fatiga alternativa, de la resistencia en el umbral o de la resistencia estática también, que es el límite de excedencia. Y cuando el esfuerzo es pulsante o en el umbral, le pusieron sigma SSH. No hicimos ejercicios, jóvenes, para sacar valores de esta gráfica que está a flexión. No, profe, según yo no hicimos ejercicios, nada más lo vimos así como que por 0 Sí, o nada, 10. por el- 0 o 10. ¿Cómo lo ves? 0 si no te demuestro que hicimos ejercicios para sacar valores de estas tablas. Y 10 si tú me demuestras que no lo vimos. En todo el semestre. Ayúdenla porque si no se va a ahorcar, ¿eh? ¿Qué? ¿Apuestas o no? No, pues a ver si alguien de mis compañeros sí tiene algo así, pero yo la verdad no recuerdo, pero a ver si.
Creo que fue con ustedes o... ¿No tenemos un grupo de diseño? ¿De WhatsApp? Sí. Sí. Sí, profe. ¿Cómo se llama? Diseño B. Diseño mecánico B, perdón. Pues no lo tengo en foto, pero en video sí debe de estar. Híjoles, jóvenes. Y nadie le ayudó. No hubo problemas donde les pedí que me dijeran cuánto vale el esfuerzo flexión en el umbral para la gráfica 1, para el acero E360. Tal vez también pedí el esfuerzo de flexión alternativo. Y si mal no recuerdo, también pedí el esfuerzo a la flexión dinámica condicionado a un esfuerzo promedio, no sé, de 100 newton sobre milímetro cuadrado. ¿No lo hicimos? No, no, yo tampoco recuerdo haberlo hecho. Hasta me dieron valores, jóvenes. Les mostré esta grafiquita donde estaba el esfuerzo estático que permanecía constante a lo largo del tiempo. El de carga pulsante o en el umbral, donde su característica principal era de que el esfuerzo mínimo era 0 y llegaba a un cierto valor máximo, y que ese valor máximo lo designaban con estas letras. Es que todo eso sí lo vimos, profe, pero no hicimos ejercicio. Sí, nos lo explicó así como como nos lo está explicando ahorita, pero no vimos ejercicios. Ok, puede Bueno, que yo ser, recuerde. y entonces fue para diseño mecánico A donde sí hice ejercicios, jóvenes. Y pues bueno, te perdiste del 10. El caso de carga alternativa, su característica es de que se alternan los esfuerzos, pero tienen la misma magnitud del lado positivo que la misma magnitud del lado negativo, y se designa como sigma W. Sigma si es un esfuerzo normal, si fuera un esfuerzo cortante sería tau W. Y cuando tenemos un caso general oscilatorio, es la combinación del caso 1 con el caso 3. Caso 1, un caso de carga estática. A ese caso de carga estática, donde no varía el esfuerzo, se le va a sumar el caso 3, que es un caso de carga alternativa, donde va a haber un valor positivo que se le va a añadir al valor que ya tenían estático, y un caso de carga negativo que se le va a restar al estático, pero que entonces voy a tener un cierto valor de esfuerzo promedio. Ahí es cuando hay precarga, profe. Ahí es cuando es precarga. El estático es una precarga. Y la carga dinámica va a estar oscilando para poderse sumar y restar a la precarga. De hecho, aquí lo dice.
Y pues lo importante aquí es de que si me dan el esfuerzo promedio, pues calcule o determine la amplitud de oscilación. Y entonces aprovecho. Caso 1, caso de carga estática. Caso 2, carga pulsante. Caso 3, carga alternativa. Y cuando tenemos un valor de esfuerzo promedio diferente de 0 y que el mínimo no es 0, diferente de 0 para que no sea el alternativo y que el mínimo no sea 0 para que no sea el pulsante o en el umbral. ¿Sí se entendió eso? Sí, profe. Entonces ahora sí, yo puedo venir a un diagrama de Schmidt y sacar estos valores. Ah, estos diagramas son para cargas de flexión. Por eso puse sigma B. Si se fijaron allá arriba no decía sigma B, decía sigma W y sigma SSH, porque era un esfuerzo normal para carga alternativa, para carga en el umbral o pulsante, y en el otro le llamaron sigma A, que era la amplitud. Aquí debería de ser una A de amplitud. Para un valor de esfuerzo promedio a flexión de 100 newtons sobre milímetro cuadrado. ¿Me pueden dar estos datos? Antes de eso les explico. Del libro donde saqué estas gráficas, nos están diciendo que son las figuras de resistencia a la fatiga para diferentes tipos de aceros de construcción bajo carga a flexión. ¿Cuáles son esos diferentes tipos de acero general para construcción? Es el E360, E335, E295, S275 y S235. Y entonces lo que tienen aquí, encerrado en círculo 1, es para el acero E360. Aquí está para el círculo 1, el acero E360. Para el acero 2, E335. Para el 3, E295. Para el 4, S275. Y para el quinto, S235. Si yo lo estoy pidiendo para el primer tipo de acero, pues me voy a ir sobre esta gráfica que encerré aquí. Y ya sabemos nosotros que la línea que queda por arriba de la línea de 45 grados, estoy siguiendo la línea de 45 grados que está roja punteada, línea, punto, 45 grados. ¿Sí o sí? ¿Me siguieron? Sí, profe. Ok. La parte del diagrama que queda arriba de esa línea de 45 grados la voy a dibujar. Sería esta. Esa es la línea de esfuerzo límite superior. Voy a cambiar de color y cambio a verde para ahora irme por la línea que queda por debajo de la línea de 45 grados. Y esta línea que queda por debajo de la de 45 grados es la línea de esfuerzo límite inferior. ¿Qué significa esto? Me voy acá arriba. Este sería el límite inferior. Este sería el límite inferior. Este sería el límite inferior. Y pues bueno, con un valor constante no hay límite inferior. Me voy primero con el pulsante. El esfuerzo mínimo o límite inferior va a ser 0. La puse en verde. En esta gráfica, en donde la línea que está en verde cruza por un valor de esfuerzo dinámico de 0. Ah, pues en este punto. En ese punto trazo una línea vertical y significa que si yo tuviera un caso de carga pulsante o en el umbral, el esfuerzo estaría variando desde aquí, desde 0, hasta 520, que ahí tienen encerrado como la flexión pulsante, 520 newtons sobre milímetro cuadrado.
Llega aquí, regresa al valor 0, puede volver a subir, regresar al valor 0, puede volver a subir hasta llegar a 520 y regresar otra vez a 0. ¿Se entendió? Sí, Hay un profe. valor que nos dé la amplitud, profe. ¿Perdón? Hay un valor que nos marque la amplitud. De entrada, este valor, sigma BSCH, pues se mide desde aquí hasta acá abajo, que es el 0, ¿no? Entonces, el valor que debo de colocar aquí es de 520 newton sobre milímetro cuadrado. No voy a alcanzar a poner las unidades porque no puedo rayar después de la hoja. Aquí no puedo rayar, ahí estoy presionando el clic para que raye y no puedo. Pero ya sabemos que las unidades de esto están en newton sobre milímetro cuadrado. Pero si este es el mínimo, perdón, este es el mínimo que es 0 y el máximo es 520, ¿cuánto valdrá mi esfuerzo promedio? ¿260? Pues la mitad de 520, ¿no? 260 newton sobre milímetro cuadrado. Recuerden, jóvenes, que no podemos decir un número sin unidades. Porque no sé si son burros, caballos, calabazas, manzanas, peras. Pero si me dicen las unidades, si ahorita su compañero me hubiera dicho 260 newtons, no estoy viendo una gráfica de fuerza. Estoy viendo una gráfica de resistencia a la flexión. Y la resistencia se da en newton sobre milímetro cuadrado, en newton sobre metro cuadrado, en megapascales, en gigapascales si quieren, en kips, en el sistema inglés, kilolibras sobre pulgada cuadrada, en libras sobre pulgada cuadrada. ¿Sí o no? Sí, profe. Ok. Híjoles, jóvenes, esta información que tienen en sus manos está bien padre, porque acabamos de ver el caso de carga pulsante y vean mi esfuerzo promedio, ¿cuánto vale? Pues vale el máximo esfuerzo, sigma SSH, pero dividido entre 2. ¿Cuánto vale el mínimo? Pues 0. Esta es la característica principal de un caso de carga pulsante o en el umbral. ¿Cuál será la característica principal de un caso de carga alternativa? Pues es de que su esfuerzo promedio vale 0 y que su esfuerzo máximo pues va a ser sigma W, que es la amplitud que tiene la onda, y su esfuerzo mínimo pues va a ser menos sigma W, que es la amplitud en el lado negativo. A ver, si el esfuerzo promedio vale 0, en esta gráfica, jóvenes, voy a borrar lo que tengo. Híjoles, a ver si me deja. Bueno, sí me va a dejar, pero voy a borrar el caso de carga en el umbral. Híjoles, borré de más. Déjenme volver a cambiar el color verde para dibujar la línea de esfuerzo mínimo. Ahora en azul para dibujar la línea de esfuerzo máximo. Ahí está. Sigo borrando lo que no me interesa aquí ahorita en verde. Las unidades las dejo porque sigue siendo las mismas unidades. Y ahora cambio a color naranja. Si el eje horizontal
es el eje del esfuerzo promedio, y acabamos de ver que para un caso de carga alternativa el esfuerzo promedio es 0, pues eso significa que si aquí hay 400, 200, 300, 200, 100, pues aquí es 0. En ese punto trazo una línea vertical y acabo de cruzar la línea de esfuerzo superior aquí y la línea de esfuerzo inferior aquí. Ahí puedo leer la amplitud del esfuerzo dinámico y pueden ver que es de 340 del lado positivo y menos 340 del lado negativo. Entonces, la resistencia a la flexión alternativa, la W significa la alternativa, pues es de 340 newton sobre milímetro cuadrado. A ver. ¿Fue más alta esta resistencia que esta otra que acabamos de encontrar? Sí, jóvenes, lo mismo pasa con nosotros. El caso anterior fue un caso de carga pulsante, como si yo empiezo a correr hacia adelante rápido, provoco un esfuerzo grande y luego voy disminuyendo el paso para que sea más ligero el correr, pero siempre en la misma dirección. Ese sería un caso de carga pulsante, donde me arranco la carrera y ya que llegué a mi máxima velocidad, empiezo a ir disminuyendo la velocidad para pararme. Vuelvo a arrancar, llego a mi máxima velocidad y me vuelvo a ir disminuyendo velocidad para pararme otra vez. Y estoy haciendo una línea, una onda pulsante. Pero siempre voy corriendo hacia adelante, jóvenes. Cuando yo me arranco hacia adelante a llegar al valor máximo de velocidad y luego voy disminuyendo y me paro y arranco en dirección contraria, me voy a cansar más rápido que si siempre corro hacia la misma dirección. ¿Cierto o falso? Cierto. Híjoles, dirán que yo iba de visita a la playa, a Manzanillo, pero cada lugar que visitábamos, jóvenes, era un ejemplo de lo que vemos en clase. Llegábamos al ingenio azucarero y les lograba demostrar que hay flechas, que no todas las flechas son cilíndricas o de sección transversal circular, de que puede haber flechas también de sección circular, perdón, de sección transversal cuadrada. Ya se los mostré en algunas fotos. Híjoles, veíamos bandas transportadoras, que ya les describí también y que ustedes pueden llegar a diseñar al final de su carrera. Veíamos transmisiones con banda, transmisiones con cadena, transportadores de cadena, transportadores de bandas, transportadores de rastrillos, veíamos bombas, veíamos turbinas de vapor. Eso en el ingenio azucarero. Al día siguiente nos íbamos a la empresa Peña Colorada, donde fabrican pellets de mineral de hierro, donde había un montón de bandas transportadoras, donde debería de haber un montón de transmisiones con engranes, con bandas, con cadenas también, para adecuar la potencia y poder mover la carga, jóvenes. Y el tercer día íbamos a los astilleros de marina, no astilleros, al Centro de Reparaciones Navales, donde veían placas de acero que veían el proceso de soldadura, de corte con soplete, donde podían ver tornos de más de 7 metros de longitud de bancada y que estaba alineado, eran 2 tornos, uno de 7 metros de longitud, alineado con uno de 14 metros de longitud, para que en los 2 extremos tuviera un shock de ambos lados y poder tornear las flechas de los barcos que mueven las hélices. Fresas, cepillos,
taladros radiales, taladros de columna, balanceadoras dinámicas, taller de embobinado, taller de reparación de refrigeración y aire acondicionado, taller de carpintería, todo lo que ocupa para reparar un barco, jóvenes. Y ese sábado, saliendo de esa visita, nos íbamos a la playa. Para descansar, para relajarnos, pero era el momento en el que les decía, a ver, agarraba 2 chavos, más o menos de la misma complexión, y ponía a uno a correr en una dirección y a otro a que diera 5 pasos para adelante y 5 pasos para atrás, 5 para adelante, 5 para atrás. Y obvio, el que iba para adelante y para atrás se tiraba en la arena rapidísimo. El que iba corriendo hacia enfrente llegaba hasta la orilla de la playa y luego se regresaba. O es más, en algunos casos volteaba a ver a su compañero y cuando el otro ya estaba tirado, pues él se regresaba corriendo y le decía, ¿qué pasó? Pero hasta en ese momento, jóvenes, veíamos cosas que les servían a ustedes para que entiendan qué pasa con los aceros. Sí, si el acero va a estar sometido a esfuerzos de tensión y compresión por la flexión, aguanta 340 newtons sobre milímetro cuadrados. Pero si yo siempre lo flexiono en una misma dirección, aguanta 520 newtons sobre milímetros cuadrados, jóvenes. Y finalmente, la otra gráfica. Voy a cambiar de color. Híjoles, a morado. La sumatoria del caso 1, que hay una precarga. Tengo que saber cuánto vale la precarga. Pero aquí lo que nosotros queremos sacar es la resistencia del material. Entonces, es suficiente con este valor que tengamos para yo sacar la resistencia del material para ese valor de esfuerzo promedio. ¿Qué significa eso? Que si a mí me están diciendo que si el valor de esfuerzo promedio es de 100 newtons sobre milímetro cuadrado, pues me pongo en el valor del esfuerzo promedio de 100 newtons sobre milímetro cuadrado, que es aquí, trazo una línea recta y la gráfica cortó en este punto y cortó en este otro punto. Límite superior de esfuerzo y límite inferior de esfuerzo. ¿Qué significa? Que con respecto del punto de la línea de 45 grados de este esfuerzo promedio de 100 newtons sobre milímetro cuadrados, el esfuerzo va a poder oscilar entre este valor hasta máximo este punto y mínimo este punto. Y entonces, ¿cuál es el valor de resistencia para 100 newtons sobre milímetro cuadrados de esfuerzo promedio? Pues yo puedo venir y leer este valor acá. 425. ¿Sí o sí? Sí. Y este otro valor de acá, menos 225. Es decir, que la amplitud de oscilación que hay desde el valor de esfuerzo promedio de 100 hasta acá, ¿cuánto fue? Se tardan mucho. Si están queriendo sacar la calculadora, ya les gané. Menos 325. Y del lado positivo, por así decirlo, bueno, aquí hay una zona positiva, obviamente también, ¿no? Pero Sí. la amplitud arriba de 100 newtons sobre milímetro cuadrados, para llegar hasta aquí al 425, pues también son 325. Significa que la amplitud para el esfuerzo flector, que tiene un promedio de 100 newtons sobre milímetro cuadrados, pues su amplitud es de 325 newtons sobre milímetro cuadrado.
A ver. Esto significa, jóvenes, que si yo a la pieza que esté estudiando se le aplica una precarga de 100 newtons sobre el milímetro cuadrados y si su amplitud es de 200, pues voy a llegar hasta 300 y acá hasta menos 200. Ok, pero no sobrepaso el límite superior que tiene el material. Eso significa que mi pieza va a aguantar. Ah, pero si yo a la pieza de trabajo que estoy analizando le provoco, aparte de darle un esfuerzo promedio de 100 newtons sobre milímetro cuadrado, le aplico 400 de amplitud, pues voy a llegar hasta el 500 del lado positivo. Y por abajo voy a llegar hasta el 300. De tal forma que esta sería la onda que le estoy provocando a la pieza. Pero el esfuerzo máximo llega hasta acá. Y el permisible del material está hasta aquí. Eso significa que mi pieza no me va a durar de por vida. ¿Se entendió? Sí, profe. Híjoles, del libro donde saqué esta información, voy a tratar de borrar para que visualicen la mayor información posible. De la gráfica original, obviamente. Híjoles, como bien se los dicen aquí, jóvenes. Estos son los diagramas de Schmidt o bien de Goodman modificado, porque ya vimos que este diagrama, que es el diagrama de Schmidt, es igualito a este, ¿no? Y que este lo tienen en el libro Chigley, pero en el libro Chigley lo conocen como diagrama de Goodman modificado. Y a pesar de que sí tienen esfuerzo medio en el eje horizontal, tienen el esfuerzo en el eje vertical, tienen los mismos valores en la gráfica que en el diagrama de Schmidt, límite de cedencia, límite de ruptura, de igual forma acá, límite de ruptura, límite de cedencia. Ah, pero si yo tengo un esfuerzo pulsante, pues el esfuerzo mínimo es 0. Aquí trazo una línea vertical y para este esfuerzo promedio, que es la línea de 45 grados, yo puedo oscilar el valor del esfuerzo hasta aquí, regresar a 0, y esta es mi gráfica de esfuerzo pulsante. Si yo tuviera una gráfica de estos para un acero que esté analizando de mi flecha, y este fue el esfuerzo promedio. Ah, cuando el esfuerzo promedio es 0, ¿ok? Puedo oscilar entre este valor que cruzó aquí la gráfica y entre este otro valor que es negativo. Y entonces el esfuerzo puede variar así. Entre este valor y este otro. ¿Y qué puedo sacar de útil de esta gráfica, jóvenes? Sea el diagrama de Schmidt o sea el diagrama de Goodman modificado que estamos viendo ahorita, pues puedo sacar como conclusión, ya vieron las ondas que se formaron ahorita, pero ¿qué pasa si mi esfuerzo promedio lo hago grande? El de hace ratito lo puse por acá, que este era el esfuerzo promedio para un caso de carga pulsante. Pero si mi esfuerzo promedio lo hago más grande, trazo la línea vertical y sobre la línea de 45 grados voy a empezar a oscilar entre este valor máximo, porque aquí cruzó a la gráfica,
y entre este valor mínimo, porque aquí cruzó la gráfica. Entonces, la onda de oscilación que puedo tener es esta. ¿Qué pasa, jóvenes, si ahora yo crezco un poco más el esfuerzo promedio? ¿Me pueden decir cómo sería la onda con respecto a esta que acabo de dibujar? Les falta tener hambre de querer aprender las cosas, jóvenes. ¿Qué diferencia hay de esta gráfica con la que acababa de dibujar en rojo? Una oscilación menor. La amplitud es menor. A mayor esfuerzo promedio, los aceros resisten menor amplitud de oscilación del esfuerzo. Híjoles, voy a poner otra gráfica con valores numéricos para que vean esa diferencia, jóvenes. Profe, disculpe que le interrumpa, solo que ya son 10:12. Los veo el martes, cuídense. Gracias. Gracias, ingeniero. De nada, hasta el martes. Bien. Igualmente, bye.